Muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer poder presentar esta primera mesa de este Congreso de Católicos y Vida Pública, que nos va a ayudar durante un par de jornadas a reflexionar, a pensar y a provocar en torno a un tema de estos que siempre está en la mesa, que son los jóvenes. Es evidente el interés, siempre que hay cualquier encuentro eclesial, la preocupación, la reflexión, el pensamiento o poner en la mesa lo que son los jóvenes, que son futuro, pero que también son presente de la Iglesia, es una constante. Y suele ser una preocupación y un reto, y utilizo estas dos palabras de manera deliberada. Preocupación porque, a pesar de todo, esta palabra tiñe muchas veces el enfoque que tenemos. Es como si cuando tuviéramos que pensar en los jóvenes, tuviéramos que pensar en algo que nos tiene que preocupar. Tal vez ese enfoque es a veces el propio fracaso de la expresión. Es como si quisiéramos pensar que tenemos una enfermedad desconocida y sin saber qué enfermedad tenemos o si tenemos alguna, pensar en un tratamiento. Y la segunda es el reto, porque en realidad yo creo, en mi opinión, que no sabemos muy bien qué hacer. No sabemos cómo responder a este reto que nos cuestiona permanentemente, que son los jóvenes. Tampoco sabemos dónde queremos ir. ¿No puede pensar que los adultos tengamos prefijado el tipo de jóvenes que queremos que sean? ¿No puede ser que en realidad nos gustaría que los jóvenes fuéramos como nosotros? ¿No tenemos una iglesia adulta que tiene una tentación de dirigir a un modelo confortable a esa juventud que nos acompaña? ¿O estamos dispuestos a permitir y aceptar la provocación que su testimonio y su vida supone? ¿Cuántas veces los que trabajamos con jóvenes nos sentimos interpelados por lo que el joven nos da testimonio, por lo que está haciendo? Y a veces casi tenemos que rebajar expectativas porque cuando él dice cosas que hace, a nosotros nos resulta a veces un poco provocador. Porque a veces las canas o las gafas nos van alejando del valor, del testimonio o del esfuerzo de todos los días. En realidad es lo nuevo. Cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de lo nuevo. Sí, de lo nuevo. Yo creo que todos los que estamos aquí, al menos los que tenemos algún acompañamiento diario a jóvenes, en la vida familiar, en la vida profesional, en la universidad, deberíamos tener, o creo que tenemos una especie de enamoramiento de la juventud, que no me obliga a entenderla, solamente a confiar en ella, en sus talentos, en sus opciones, en su aportación al mundo de hoy. Muchas veces incomprensible, pero esperanzada siempre. No se trata de agarrarse a los tópicos que salen de un lado y de otro, sino de abrir la puerta, dejar entrar el aire, dejar entrar su aire, llenar nuestros pulmones y, sobre todo, confiando en Dios y confiar en Dios sus vidas y sus esperanzas. Y en este clima me corresponde presentar al ponente de esta primera mesa, al que agradezco mucho su compañía esta tarde. El tema de la ponencia lo dice todo. En realidad nos va a hacer un acercamiento al sínodo que ha sido un gran momento de debate y de reflexión y de trabajo sobre el tema de esta ponencia. Filippo Pasantino nos aportará muchas claves para responder a esta reflexión. Lógicamente, cuando te dicen que presentes a un ponente, suelen mandarte un currículum y te lo lees. Y cuando lo leo, primero voy a la fecha de nacimiento, porque con 30 años tiene muchas hojas de currículum ya, y digo a ver si nos hemos confundido, y no, tiene 30 años, y tiene un currículum que tiene 3 claves. La primera es comunicación, comunicación y comunicación. Es una vida consagrada a la comunicación. La segunda es iglesia, iglesia, iglesia. Una vida donde la comunicación la ha llevado a la vida de la iglesia y desde la iglesia a la vida del mundo. Y la tercera es actualidad, nuevos medios y aprendizaje. En permanente construcción, aprendiendo y sobre todo dedicando su vida a todos esos medios que los adultos pensamos que sabemos manejar y apenas intuimos el potencial que tiene. Su uso y habilidades para los nuevos medios han pasado tanto desde el manejo de redes sociales al mundo del vídeo, con una procedencia desde los medios de comunicación más tradicionales. Y le han llevado a la colaboración con la Sala Estampa de la Conferencia Episcopal Italiana, la Sala Estampa Vaticana con el reciente sínodo, el Departamento de Comunicación del Opus Dei en Italia, el suplemento semanal de Avvenire, la radio y, sobre todo, iniciando su camino con el Giornale di Sicilia o incluso con una interesantísima, sobre la cual no le voy a preguntar, incursión en la prensa deportiva italiana, para no sacar el tema de Ronaldo, básicamente.
Doctor en Letras, mantiene un altísimo nivel formativo y toda su trayectoria está repleta de momentos y de actualidad. Así que, joven, comprometido con la Iglesia y su presencia en los nuevos areópagos, siempre con mirada amplia, actitud abierta, aprendiendo siempre y soñando con algo más. Joven hasta la médula, bienvenido Filippo, benvenuto, grazie mille. Grazie per l'accoglienza, Victor. Permettimi di farti i complimenti soprattutto per essere riuscito a trovare queste 3 chiavi di lettura, le 3 chiavi di lettura un po' della mia vita, della mia missione, del mio servizio. Chiesa, comunicazione e nuovi media. È quello che cercherò di mettere assieme, di comunicarvi in questa occasione, e parlandovi di una mia esperienza legata proprio al Sinodo dei Vescovi, perché in quell'occasione sono riuscito a mettere assieme la comunicazione grazie alla collaborazione con la segreteria del Sinodo, e quindi è un'esperienza di Chiesa, di servizio nella Chiesa, e l'ho fatto impegnandomi, portando i miei suggerimenti sui nuovi media. Per cui è proprio di quell'esperienza che vi voglio parlare, voglio provare a darvi una chiave di lettura del Sinodo attraverso i nuovi media e di come il Sinodo abbia trattato, servendosene e approfondendo il tema dei nuovi media. Quindi vorrei partire da una frase di Papa Francesco che ha pronunciato in occasione della messa di apertura del Sinodo. I giovani protagonisti della società. Lo ha detto in quell'occasione e dobbiamo riconoscere che i giovani sono stati protagonisti nel periodo del Sinodo e lo sono stati sul web, su internet, sui social media. Grazie al Sinodo e attraverso il Sinodo lo sono stati soprattutto su Twitter, su Facebook. Era questa l'intuizione originaria della segreteria del Sinodo dei Vescovi, soprattutto nelle prime riunioni alle quali ho partecipato. Erano riunioni di pianificazione della comunicazione online. L'obiettivo in quei giorni di assemblea era quella di poter portare i giovani all'interno dell'assemblea del Sinodo dei Vescovi, pur stando in paesi differenti. Un obiettivo che poi, vi dirò anche i numeri, è stato realizzato e vi spiegherò anche perché possiamo affermarlo. Si è cercato di sviluppare una comunicazione su Facebook, una su Twitter, su Instagram, su WhatsApp, sistemi diversi, social network diversi, però tutti accomunati da questo stesso intento: portare attraverso i canali e i sentieri digitali i giovani a essere protagonisti della Chiesa, protagonisti nella Chiesa e protagonisti all'interno dell'aula del Sinodo, dove comunque c'erano un gruppo di giovani che rappresentavano quelli di tutto il mondo. Adesso vedremo un video breve, sono alcune parole che ho rilasciato durante un'intervista e registrate proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione della riunione presinodale. Là avevamo messo a punto già i primi passi di una strategia di comunicazione sui social network per il Sinodo, e adesso potremo vederla a breve. Per facilitare la partecipazione dei giovani, anche di quelli distanti, è stato aperto l'anno scorso un sito internet dedicato al Sinodo 2018, contenente un apposito questionario per i giovani. 221.000 i partecipanti al questionario.
Tutto nasce in una parrocchia romana, nella parrocchia di San Tommaso Moro. Lì abbiamo sperimentato, ci siamo messi un po' alla prova con i social network e abbiamo ricevuto dalla segreteria del Sinodo l'invito a collaborare alla realizzazione dei canali social per il prossimo Sinodo, quindi una pagina Facebook, un account Twitter, uno Instagram, un numero WhatsApp al quale i ragazzi da tutto il mondo possono mandare i loro messaggi e segnalare i loro problemi che vorrebbero fossero al centro di un dibattito all'interno del Sinodo. Quindi un invito a partecipare ai giovani, ancora possono partecipare? Attraverso i social vorremmo che arrivasse questo messaggio, che i giovani possono partecipare e possono farlo in prima persona. Hacer de primera persona para poder encontrar un oído que les pueda escuchar con sus dificultades y sus problemas. Entre las principales preguntas y cuestiones, cómo ayudar a los jóvenes a encontrar el sentido de su vida. Bien, lo habréis reconocido, es la sala de prensa del Vaticano. En esa ocasión hemos estado presentando los diferentes canales de comunicación que tenemos a disposición en el Sínodo y que se desarrollarían en los meses siguientes. En esa ocasión presentamos un hashtag que luego se convirtió en el hashtag oficial del Sínodo. Es hashtag Synod 2018 y empleando este Synod, los usuarios de Twitter e Instagram, que según la información de la Sala de Prensa del Vaticano, han compartido más de 100.000 tweets e imágenes y ha habido unas 350.000 interacciones con las redes sociales. Y aquí comparto con él, Víctor, este dato. Es un dato impresionante, muy importante. De cómo muchas veces, por eso me da la palabra porque lo comentábamos antes los dos, como en realidad en el mundo juvenil, igual en este momento estamos 100 personas aquí reunidas, pero en streaming podemos tener cientos de miles de personas en todo el mundo y a veces los adultos no somos conscientes que ese es un impacto tan real como estar en esta sala en este momento. Y lo hablábamos antes él y yo de cómo es un cambio de un sínodo que en directo muchos jóvenes lo han hecho suyo con esa participación. Bueno, antes de volver a hablar de cómo los jóvenes han podido participar en el sínodo a través de las redes sociales, vamos a intentar lanzar una mirada a los datos de la presencia de los medios vaticanos en el sínodo. De forma muy breve, porque se ha empezado también una comunicación institucional, no solo una información informal con los jóvenes, y en este sentido podemos decir que ha habido 1.400 tweets en Twitter, claramente, en 6 idiomas diferentes. Los resúmenes, el briefing, digamos, del sínodo se ha ido contando en directo, en las redes sociales con 15 tweets diarios por cada una de las 4 cuentas de Vatican News en inglés, en español, en francés, en italiano, y luego en los canales de Facebook de Vatican News. Los contenidos del sínodo han alcanzado 10 millones de personas a través de comentarios, imágenes, vídeos, y el cuento por imágenes en Instagram ha tenido 650.000 visualizaciones. Es decir, unos números que a nivel de comunicación podemos decir que el sínodo ha hecho un gran recorrido. Ha ido mucho más allá de lo que pensábamos, y lo que interesa es que la comunicación que se ha generado en el web, los usuarios de Twitter y de Instagram han estado compartiendo a través del hashtag oficial, hashtag Sínodo 2018, más de 100.000 tweets e imágenes. Con 350.000 interacciones, como decía antes. El contenido más popular de todo el periodo del sínodo ha sido un tuit de Papa Francisco
que dedicó a la Asamblea el día 24 de octubre, que alcanzó más de 50 millones de personas, que es un número enorme. Más allá de la oficial, se han compartido en las redes sociales aproximadamente 500.000 contenidos diferentes en el sínodo a través de una serie de publicaciones, artículos, imágenes, etc. Muchísimos los lugares del mundo que hemos alcanzado: Rusia, China, las Américas, Europa, y la edad media de los usuarios que han participado en las conversaciones en las redes sociales ha sido en la franja de 18 a 34 años. Hay que recordar que la edad de los jóvenes a los cuales se dirigía el sínodo era entre los 18 y los 29, es decir, que ha habido una adhesión especial a ese tipo de franja preestablecida. Ha habido muchísimos hashtags, aparte del oficial, es decir, Pray for Synod, caminar juntos, conectados no sínodo, pastoral juvenil y muchos más que se han ido creando. Luego, después de haber visto cuánto los jóvenes han podido hablar del sínodo a través del web, descubrimos, en cambio, qué es lo que el sínodo ha dicho del web para los jóvenes. Y lo queremos hacer, en este caso, también con una serie de números, porque la cara digital de la Iglesia surge en diferentes fases del texto final aprobado por el sínodo. Los hemos intentado contar, Víctor. Hemos intentado contar cuántas son las veces que se relacionan con el web, con el mundo web dentro del documento final del sínodo. ¿Qué hemos descubierto? Que en el texto aprobado por los padres del sínodo, la palabra digital está presente en 24 veces. Y no son pocas, en un documento de 60 páginas que ha estado tocando muchísimos aspectos, muchísimos temas diferentes. 5 veces se habla de la palabra web, 4 de redes sociales y medios sociales, precisamente porque la mirada de los obispos hacia el mundo digital no exclusivamente a las redes sociales y no exclusivamente a las páginas web. Ha habido 37 referencias al mundo digital y los padres del sínodo nos exhortan a habitar este entorno promocionando las potencialidades comunicativas para el anuncio cristiano. Así que a la luz de una conciencia que nos dice que los jóvenes cristianos nativos digitales como sus coetáneos encuentran aquí una misión auténtica en el web y algunos ya se han comprometido en ello. Así que se convierte en algo imprescindible, según sus palabras, el compromiso de profundizar el conocimiento de sus dinámicas, las dinámicas del web y el alcance desde el punto de vista antropológico y ético. Para poder alcanzar este objetivo hará falta preguntarse al final del sínodo acerca de las modalidades de transmisión de una fe que se basa en la escucha de la palabra de Dios y en la lectura de la Sagrada Escritura. Surgió, por lo tanto, una propuesta a lo largo del sínodo, es decir, crear una serie de oficinas u organismos para la evangelización digital y hacerlo a diferentes niveles, es decir, central, vaticano, diocesano. Y esta ha sido una de las ideas compartidas entre los jóvenes y los padres del sínodo y es una novedad. Se nos ha pedido de hacerlo con la imprescindible aportación de los jóvenes para que no se comprometan a nivel personal, sino que aporten también algo a este servicio de forma personal y directa. Es uno de los pocos casos realmente en el ámbito del documento final del sínodo en los cuales entramos en una propuesta real, efectiva. Muchas indicaciones son mucho más menos precisas, digamos. Se indica que hay que introducirlo en el mundo diocesano, pero en el mundo del web se lanza una propuesta concreta ya en el texto del sínodo. Además de favorecer el intercambio y la difusión de las buenas prácticas a nivel personal, a nivel comunitario, se nos pide que desarrollemos unas herramientas de educación digital y de evangelización. Se pide también realizar una certificación de las páginas web para
contrarrestar incluso las noticias falsas. No me voy a alargar mucho, vamos a llegar a las conclusiones y luego creamos una atmósfera de diálogo y esperamos también las preguntas del público para poder establecer un diálogo. Pero primero quiero decir que el web y las redes sociales son una oportunidad para los jóvenes, lo han dicho, lo han reconocido los obispos, es una oportunidad para ser partícipes en la vida de la Iglesia y en la vida de los jóvenes. Por lo tanto, los obispos han bendecido la web, lo podemos decir de forma oficial, entre comillas, pero a menudo una herramienta despreciada y demonizada, recorriendo sus caminos para poder alcanzar las nuevas generaciones, las jóvenes generaciones, para las cuales también Facebook hoy en día empieza a ser una herramienta ya anticuada. A mí me ha impactado bastante todo esto, pero es uno de los elementos que hemos estado registrando y detectando incluso durante la reunión del sínodo. Por lo tanto, hemos impulsado a los jóvenes para que fueran presentes como misioneros en el mundo digital. Esta es la palabra que se ha utilizado incluso durante un briefing del sínodo, teniendo presente la idea que la web tiene dos caras, una positiva y una negativa. Y los padres del sínodo han advertido a los jóvenes de los problemas y de los vicios de la web para que no se pierdan en los meandros del web, el web más remoto, el web que esconde muchos problemas y muchos peligros. Y quería cerrar mi intervención con una pequeña anécdota. Estamos reunidos en uno de los briefings del sínodo y un obispo islandés, David Tenser, que es obispo de Reykjavik, contaba que había sido uno de los primeros en organizar unos encuentros a través de Skype, calculando que una parroquia de su diócesis cubre un terreno de 700 kilómetros, es decir, unas distancias enormes para este tipo de encuentros. Por lo tanto, hacer encuentros teniendo que recorrer 700 kilómetros claramente no iba a ser algo sencillo, así que intentó llevar a cabo una serie de encuentros a través de Skype. Y él se preguntaba cómo organizar la catequesis en un pueblo donde un chaval reside a 100 kilómetros de distancia. Y los mismos chicos, a través de las fórmulas del download, del search, del click, se han ido apasionando también a la lectura de la Biblia. La que os voy a leer son sus palabras. Me pregunté cómo atraer a los jóvenes para que leyeran la Biblia. Hasta cuando he estado diciendo que leyeran el libro, me seguían muy pocos. Nadie o casi nadie buscaba, leía y consultaba el libro. Luego, al final les he pedido que descargaran algo, un download, una búsqueda de las palabras claves, y desde entonces los jóvenes han empezado a leer y a seguirme en la lectura de la Biblia. Grazie mille Filippo, gracias por... Espero por haber provocado preguntas en estas muchas cabezas canosas que nos acompañan hoy y que estoy seguro que serán capaces de hacer. Tenéis en la carpetita unos papelitos para que hagáis las cuestiones que queráis, me las van a dar a mí y yo elijo, si hay muchas, las mejores, si hay pocas, todas. Pero en todo caso, yo quería también un poco recordar así inicialmente cuáles fueron las 3 líneas del sínodo, también como una pequeña reflexión inicial para las preguntas. La universalidad, responder un poco a todas las situaciones que los jóvenes viven en todos los lugares del mundo. Por otra parte, una iglesia que se quiere rejuvenecer en los jóvenes. Siempre es esta línea que se dice, es como si habláramos de los jóvenes como proyectos de futuro, son miembros de la iglesia hoy ya, y muchas veces su testimonio es mucho más valiente que el de los adultos, tiene mucho más mérito y es mucho más difícil.
y en tercer lugar la sinodalidad como modelo de funcionamiento, como pueblo que camina, que es capaz también de construir juntos el camino que quiere recorrer, y quizá nunca se les había dado a los jóvenes tanta capacidad o tanta, yo creo que relevancia a su voz, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que se nos llena la boca diciendo que queremos escuchar a los jóvenes, pero también yo quiero añadir que los jóvenes también quieren escuchar, ¿eh? Lo que pasa es que también quieren escuchar con un trato cercano, con sinceridad, no con un modo paternalista, sino sabiendo un poco acompañarlos y estando dispuestos a que ellos puedan entender. Parte del éxito, he visto algunas comunicaciones en ese sentido, de la relación de los abuelos con los nietos viene precisamente de ahí, que seguramente el interlocutor de fe es el abuelo de manera mucho eficaz que el padre, quien, o como digo yo de broma, mi padre hace con mis hijos cosas que jamás hacía conmigo. Tiene detalles, generosidades o atenciones que un padre cuando educa es más exigente, y con los nietos pues ya los maleducan los abuelos, que es una cosa estupenda. Pero también se están convirtiendo en catequistas de los nietos, en acompañantes de los nietos, y muchas veces era parte del éxito de los papas, también el Papa Francisco, en confidentes de esos nietos que con sus abuelos hablan sin la presión que tienen muchas veces con sus padres. Yo no sé si hay alguna pregunta más, si me las vais dando, si no corréis el riesgo de que siga hablando yo. Pues debe haber un micrófono por ahí para que te puedan dar el papelito. A ver si alguna de estas chicas que nos acompaña. Bueno, tenemos alguna cuestión. La primera, Filipo, es si realmente los jóvenes tienen o percibís, entiendo que referido al mundo digital, lógicamente, inquietud misionera o apostólica. Es decir, si las redes sociales y los nuevos medios son expresión de esta inquietud misionera. Sí, claramente tenemos esta ansiedad, como decíamos antes, también los padres del sínodo lo detectaron a lo largo del sínodo. Esa invitación a ser misioneros no era solo una esperanza, sino que salía de la consideración de algunos testimonios que se presentaron incluso durante las intervenciones de los jóvenes en el aula del sínodo, de jóvenes que se han ido comprometiendo en las redes sociales como misioneros, precisamente, intentando anunciar, intentando evangelizar, intentando anunciar la palabra de Dios a través de estos canales. Y es realmente una ansiedad que tenemos porque es un deseo muy fuerte y es una tensión que nos lleva a hacerlo y nos requiere incluso un compromiso especial. Aunque a primera vista puede parecer algo anacronístico, obsoleto, tenemos que reconocer realmente que son muchas las páginas web, las cuentas que gestionan los jóvenes y que intentan evangelizar, intentan llevar a cabo una comunicación que en el mismo tiempo sea evangelización. Por lo tanto, utilizar los canales de comunicación con un objetivo de evangelización. Puede parecer anacronístico, pero si vamos un poco más allá, si intentamos, digamos, trastear, es un poco un término que se usa, por lo menos en Italia, de trastear en la web, encontramos unas centinelas digitales en este sentido y se han ido formando incluso en las diócesis. Mi realidad es la italiana, puedo decir que hay diócesis italianas que organizan incluso conferencias sobre la evangelización online. Pero aparte de una formación hay también un gran deseo que, repito, se ha detectado precisamente a lo largo del sínodo. Luego te preguntaré yo otra cosa sobre eso. Sí. Sabemos que en la Asamblea Sinodal hubo muchos testimonios de jóvenes. ¿Puedes compartir un poco qué testimonios que nos contaron los testimonios de jóvenes que ante los padres sinodales?
Bien, los testimonios de los jóvenes eran relacionados con diferentes temas, pero había un dato de partida. Es decir, los jóvenes que participaron en el sínodo procedían de diferentes partes del mundo. Así que representaban a continentes diferentes y cada uno tenía un tema específico que podía ser diferente del compañero que estaba sentado a su lado. Quería tomar dos ejemplos especialmente, es decir, un testimonio, por ejemplo, de un joven italiano que era representante de la Acción Católica y se preguntaba cómo se podía hacer que los jóvenes se comprometieran en una obra de evangelización en la iglesia, pero no solo en la web. Es decir, cómo podían ser ellos mismos protagonistas de forma concreta. Y luego hablamos también de esto en el documento final. Es un joven que se llama Gioele Anni, es un joven de Milán que está trabajando mucho en la Acción Católica, ha estado en los movimientos estudiantiles de Acción Católica y ha estado llevando estas cuestiones del movimiento dentro del sínodo. Otro testimonio interesante fue el de Irak. Sabemos lo que está pasando en Irak, lo que ha pasado en los últimos años, un contexto de guerra, y este joven ha pedido ayuda. Más que un testimonio, ha estado contando cuál es el drama que están sufriendo, el drama de la población iraquí que está viviendo en esta situación de guerra. Así que ha pedido una ayuda a los padres del sínodo para los cristianos de Oriente que están sufriendo muchísimo. Y estos son dos testimonios. Víctor, te pregunto si podemos puntualizar incluso mejor acerca de la pregunta o si está bien así. ¿Hay alguna pregunta más que nos habla de este debate sobre el presente y el futuro de la Iglesia? Esa pregunta en realidad ya la hemos afirmado, pero yo te quiero preguntar, ¿no puede ser que los que realmente nos estemos quedando fuera de la Iglesia seamos a veces los adultos? Que los jóvenes sean tan presentes en la Iglesia que seamos los adultos los que en realidad ya no estamos sabiendo cómo ser miembros de una Iglesia, de un mundo que cambia tanto. Muchas gracias y enhorabuena por la pregunta, porque es una pregunta excelente. Es excelente porque es un excelente punto de partida para una reflexión. Es decir, nosotros hablamos de pastoral juvenil, hablamos del compromiso de un sínodo dedicado a los jóvenes. Recordemos que se confrontan con los jóvenes unos padres del sínodo de una edad media de 70 años. No sé si es correcto. Así que tenemos el riesgo de que los jóvenes busquen un lenguaje juvenil, se intenta que se conviertan en protagonistas, pero a lo mejor dejamos atrás las generaciones más mayores, llamémoslas así. Es un riesgo que hay que evitar, pero es precisamente Papa Francisco el que nos advierte de este riesgo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace pidiéndonos realizar una alianza entre los jóvenes y los más mayores. Lo hemos podido leer en el libro de Papa Francisco, en la conversación con Tomás Leoncini, un joven que participó también como oyente en el sínodo. El libro de Papa Francisco, Dios es joven, es una conversación entre el Papa y este hombre de poco más de 30 años, y el Papa le invita, le estimula, le impulsa a crear esta alianza entre jóvenes y ancianos, entre dos generaciones de descartados. Es decir, no es un término ofensivo, sino son dos ámbitos cuyo riesgo es quedarse a los márgenes de la sociedad, es ser el pasado y el no todavía, el futuro que no tiene realización frente a un presente que en cambio tiene otras jerarquías, tiene otras prioridades. Por lo tanto, para evitar este riesgo, para evitar esta situación, que es una situación objetiva, la invitación del Papa ha sido una posición compartida, es la posición más adecuada, es decir, crear una alianza para evitar el riesgo de quedarnos fuera, tanto los jóvenes como los más mayores.
han dicho lo que piensan sobre la Iglesia en el sínodo. ¿Podemos estar seguros que los jóvenes que estuvieron con los padres sinodales han realmente hablado con libertad y han dicho lo que piensan de tantos y tantos temas con los cuales luego tienen que vivir en la calle todos los días, sobre lo que piensa la Iglesia, sobre lo que la Iglesia vive? Che i giovani Que los jóvenes hayan sido sinceros y lo hayan dicho todo es algo objetivo, un poco desde las relaciones del sínodo. Los temas que surgieron son los temas que son más queridos por los jóvenes y son más diferentes. No ha habido reticencias en este aspecto, pero la pregunta que nos tenemos que poner es si los jóvenes dentro del aula del sínodo realmente presentaban lo que son las inquietudes de todos los jóvenes. Eso sí puede ser una duda legítima, porque la representación de los jóvenes dentro de ese sínodo era una representación de jóvenes de todas formas cercanos al mundo de la Iglesia. Por lo tanto, el objetivo que se han puesto esos jóvenes es poder hablar a los jóvenes que están más lejos de la Iglesia, pero los temas que hemos estado compartiendo en la sala del sínodo son temas que atañen también y que se viven también por parte de los más lejanos, los más alejados. Y podemos afirmar que ha habido una adhesión, una sinceridad dentro del aula del sínodo de los jóvenes, pero el reto real es presentar unos temas que no sean relativos solo a jóvenes católicos, sino a los jóvenes en general. Una pregunta que en este caso es mía, me tomo esta licencia, me disculpáis que introduzca una pregunta mía. Estamos hablando entonces, en realidad, de que haya iniciativas en medios digitales para evangelizar, o de lo que estamos hablando en realidad es que los jóvenes en su vida personal y en su vida digital evangelicen con su testimonio en las redes y en tantas acciones. No tanto que hagan iniciativas, como que en una parte de su vida, que son las redes sociales, actúen conforme a evangelizar, porque son cristianos en ese areópago. Su vida es evangelización de por sí misma. Por lo tanto, no puede haber evangelización mejor que su testimonio. Este es el punto de partida de todo. Luego, a través de ese testimonio o en ese mismo testimonio, hay que llevarlo más allá, fuera, a través de los canales del web, a través de los canales digitales, pero el testimonio de evangelización, la evangelización verdadera, empieza por el testimonio, que es la vida real de los jóvenes. Que no seamos jóvenes, que también tenemos vida digital, que también compartimos contenidos, que también mandamos mensajes. Igual también tenemos que pensar si también somos evangelizadores en esos momentos de la vida cotidiana, que mandamos una foto, alguna cosa de estas de Cataluña, que está muy de moda, etcétera, y a ver si también somos capaces de pensar que en ese mensaje que le mandamos a nuestro entorno familiar, a jóvenes que conocemos, eso que compartimos, igual también es una manera pues, de invitar a la oración, al encuentro con Jesús, o a manifestar la fe en lo que creemos. O sea, todos somos digitalmente jóvenes, en resumen. Hay más preguntas y como tenemos tiempo vamos a aprovechar que te tenemos aquí. ¿Existen líderes, existen influencers cristianos que a nivel mundial tengan cierta relevancia, que tengan seguidores y que creen opinión? ¿O es, digamos, desgraciadamente algo de lo que estamos un poco carentes todavía? Bien, hay una serie de influencers, sin embargo tenemos que reconocer que la cantidad es pequeña, hay pocos de ellos y yo podría hacer unos nombres, pero serían parciales porque atañen solo un contexto italiano. Sin embargo, lo que nos hace falta es que muchos de ellos están presentes en los senderos digitales, en las redes sociales, son unos
oradores, digamos, en la radio, en la tele, no son testimonios digitales, están presentes a nivel de redes sociales, eso sí, pero originalmente salen, digamos, de otros medios de comunicación, pues suelen ser monjas o jóvenes curas que conducen unas retransmisiones televisivas y están presentes a la vez en las redes sociales. El reto, en cambio, sería tener realmente unos jóvenes influencers, que lleven su testimonio al web a través de las redes sociales, aún sin ser personajes públicos ya conocidos, pero que se puedan ser compartidos por otros usuarios en Twitter, Facebook e Instagram, precisamente por la bondad del mensaje que lanzan. Pregunto, ¿es en realmente el contenido que se difunde? Quizá uno de los elementos que más sospecha puede generar a una generación más adulta es que nos has dado unas cifras que nos han sorprendido. Son muchos miles de personas las que han estado en el sínodo digitalmente. Lo que no podemos saber es lo que han difundido. De alguna manera es como si las redes sociales también nos obligaran, no sé si a taparnos los ojos, pero sí a confiar en un mensaje que no siempre va por un camino que podamos, lógicamente, y la palabra no es la más correcta, controlar. No sabemos realmente lo que se difunde, ni las opiniones, ni tan siquiera la valoración que la gente hace de todo eso. Es quizá un cierto peligro que tienen las propias redes sociales en esto y en general. Sin duda es así. Hay una valoración a nivel cuantitativo, que es la de los números que hemos mencionado. Sin embargo, hace falta, y es fundamental, lo estaba diciendo, es preciosa, es valiosa, una valoración a nivel cualitativo también de los contenidos, y hay unas medidas de tutela en las redes sociales por lo que atañe a los contenidos que son, podemos decir, malos, unas formas de censura, si queremos, y en este caso se haya hecho un estudio, digamos, de todo esto en las redes sociales. Sin embargo, tiene que haber un compromiso en términos de evangelización en estos términos, porque es importante, porque detectar una serie de contenidos que pueden ser blasfemos, identificarlos, puede ser una fórmula de evangelización en el web. También habitual, que es, en realidad, una de las preocupaciones que tiene la Iglesia es acompañar a los jóvenes que están con la Iglesia, pero también es llegar a jóvenes que están alejados de la Iglesia. ¿Qué papel o cómo podemos valorar el impacto que tienen las redes sociales como modo de evangelizar a jóvenes cuya vida está realmente alejada y que muchas veces no tienen una conexión personal con nadie que les acerque a la Iglesia? Questa è una grande sfida, una delle grandi sfide. Este es uno de los grandes retos que surgieron a lo largo del sínodo. En el documento del sínodo, a cierto momento se ha subrayado una solicitud por parte de uno de los jóvenes oyentes, es decir, intentar alcanzar, llegar a los jóvenes que están fuera de la Iglesia, que no van a la Iglesia, que no participan de las actividades de la Iglesia, y se ha introducido como compromiso esta propuesta dentro del documento del sínodo. Y hablando con el subsecretario del sínodo, Monseñor Fabio Fabene, se decía que es uno de esos compromisos que luego habrá que llevar a cabo por parte de las conferencias episcopales individuales para poder definir las modalidades de cómo poder llegar a ellos. Pero sabemos que gracias al sínodo, en el documento final se ha tomado este compromiso. El reto siguiente ahora es intentar detectar las formas, las modalidades a través de las cuales podemos alcanzar este objetivo. Más está presente en el mundo de la comunicación ahora es lo que tiene que ver con fake news, que has citado brevemente. A veces la Iglesia es una víctima propiciatoria de fake news, o al menos de interpretación de noticias en una clave complicada. ¿Hasta qué punto podemos trabajar en una especie de código ético en el cual las personas que participamos de la Iglesia seamos un poquito
cómplices en la palabra positiva de una labor de renovación ética de las redes sociales. ¿Es necesario trabajar estos aspectos? ¿Cómo podemos combatir, sin entrar en un ataque, esa especie de noticias que en España sufrimos con cierta frecuencia, donde, pues, si no es fake news estrictamente, siempre es una interpretación siempre muy negativa de lo que la Iglesia está haciendo? Precisamente en el documento final del sínodo se desarrolla la propuesta de una certificación de las páginas web, de las fuentes. En las fake news, claramente hay unas fuentes que las ponen unas páginas web que tienen intereses especiales, por lo tanto hay que distinguir entre las que son las fake news y los errores de comunicación en las noticias. En el proceso de la comunicación hay un emisor, hay un receptor y puede haber una incomprensión en la comunicación de la noticia. Pero hay una serie de noticias que se han claramente y deliberadamente producido de cierta forma con la intención de hacer daño, con maldad, las fake news falsas, pero que han sido manipuladas y, por tanto, el objetivo es conseguir llegar a la fuente de estas fake news para bloquear las fuentes que las publican y que no vehiculan la noticia de forma correcta. Por lo tanto, la propuesta que surgió es certificar las páginas web, certificar las fuentes de estas noticias falsas para poderlas reconocer, o bien, si no somos capaces de reconocerlas, entonces podemos perseguir un camino diferente, opuesto, intentar certificar las fuentes que nos proporcionan noticias correctas. Y si os parece, vamos a ir terminando. Podemos sacar muchas conclusiones de esta interesante charla, desde la ponencia que ha hecho Filippo esta tarde. Yo creo que haber tenido la oportunidad de conocer a alguien joven que está en primera línea de ese nuevo modelo de presencia de la Iglesia, que lo vamos a generalizar en lo digital, también es una llamada de atención a descubrir que igual somos nosotros los que empezamos a estar un poco desconectados ya, que las redes sociales son un modo privilegiado de evangelizar, que hoy seguramente Jesucristo también las utilizaría para estar presente en el mundo como tiene que estar presente, y que hay un esfuerzo, y con eso yo me gustaría hacerte una última pregunta. Me da a mí la sensación que las redes sociales funcionan de manera perfecta para el modo de evangelizar de la Iglesia, porque no dejan de ser un modo personal, un modo directo, un encuentro en el cual lo que yo anuncio, lo que yo cuento, lo que yo transmito, lo recibe una persona que en ese momento digitalmente establece un diálogo personal conmigo. Y es una especie como de nuevo modo de dirigirnos a la cara de muchas personas que en la soledad de un móvil, que en la soledad de la noche y que en el problema o en la alegría están siempre dispuestos a esa buena noticia. Seguramente eso es lo que tenemos que descubrir, que esto no es un proyecto de grandes webs, sino de muchas personas como las que están aquí, que anónimamente todos los días siembren y anuncian el Evangelio entre sus hermanos en las redes sociales. Comparto al 100% esta impresión y considero que es totalmente correcta, y creo que los canales de comunicación se prestan precisamente por su estructura, por la forma en que funcionan, por su misión a la evangelización. El objetivo de las redes sociales es hacer que otros usuarios participen de la vida diaria de cada uno de nosotros, y que utilizamos las redes sociales, y a través de las redes sociales podemos llevar el testimonio de nuestra vida, de lo que hacemos diariamente, de nuestro pensamiento, de nuestros compromisos. El riesgo es cuando se usan mal estos medios con fines que no son de testimonio. Los que estáis aquí, antes de irnos a dormir, compartamos al menos un mensaje hoy diciendo que hemos estado aquí, que hemos estado con un montón de gente, que nos levantamos y nos acostamos preocupados por la Iglesia, preocupados por nuestro mundo, y este fin de semana, por lo menos este fin de semana, preocupado también por los jóvenes. Filippo, muchas gracias por tu ponencia, gracias a todos. Grazie a te, Víctor, grazie a voi. Gracias a todos ustedes, muchas gracias.